contrato legalmente perfeccionado. Los llamados efectos internos o intrínsecos, que se rigen por el principio de la relatividad, y los denominados efectos externos, la oponibilidad. La relatividad, efectos internos. El principio de la relatividad está consagrado en nuestro ordenamiento en el artículo 1166 del Código Civil, en el cual establece que los contratos no tienen efecto sino entre las partes contratantes, no dañan ni aprovechan a los terceros, excepto en los casos establecidos en la ley. Los efectos internos. La regla general es que los contratos no pueden producir efectos internos, obligaciones ni créditos, en favor ni en contra de terceros. Res inter alios acta alis prodesse nec nocere potest. Concepto de efectos internos. Los efectos internos del contrato consisten en producir obligaciones, las cuales solo afectan a las partes y no perjudican ni aprovechan a los terceros. Solo el titular del derecho de crédito, acreedor, puede exigir el cumplimiento de la obligación. Solo el deudor es la persona que está obligada a cumplir la obligación en un tercero. Un extraño a la relación contractual no puede ni exigir el cumplimiento ni está obligado a cumplir. La categoría intermedia, siendo la autonomía de la voluntad el fundamento de las obligaciones contractuales. Se comprende fácilmente que el contrato solo puede afectar a las personas cuya voluntad ha intervenido en su formación y no a las personas ajenas al contrato. Por partes se entienden las personas que por un acto de su propia voluntad han celebrado el contrato, que han consentido en crear un vínculo jurídico entre ellas, comprometiendo sus respectivos patrimonios. Los terceros son las personas cuya voluntad de ninguna manera ha intervenido en el contrato. En un sentido estricto, son las personas que reciben en la doctrina la denominación de penitus extraneae. Los causavientes a título particular son aquellos que suceden a su causante en un derecho individualizado, en un objeto determinado que forma parte de su patrimonio y no en el conjunto de derechos y obligaciones que integran dicho patrimonio. Los causavientes a título universal son aquellos que suceden a una de las partes en la totalidad de su patrimonio, tal como el heredero único. El causaviente a título particular es parte o tercero. El causaviente a título particular es un tercero y no le afectan los contratos efectuados por el causante, sino excepcionalmente por la naturaleza del derecho afectado o por disposición expresa de la ley. Excepciones. Cuando se trata de contratos que establecen derechos reales sobre la cosa objeto del contrato, el causaviente a título particular sufre los efectos del contrato y las cargas y derechos reales afectan al causaviente a título particular. B. En cuanto a los contratos que establecen una obligación o derecho personal sean efectuados antes o después de la transferencia, no producen efectos respecto al causaviente a título particular, quien en este caso es considerado como tercero. Los acreedores quirografarios es aquel que tiene un derecho indiscriminado y no privilegiado ni preferente sobre los bienes de su deudor. Es el acreedor normal u ordinario, en contraposición con el acreedor que tiene un privilegio, acreedor privilegiado, o con el acreedor que tiene un crédito garantizando por un derecho real sobre un bien determinado del patrimonio del deudor, acreedor hipotecario o prendario.
¿Quedan obligados los acreedores quirografarios? No quedan obligados ni se hacen acreedores de los contratos que hayan celebrado su deudor. Solo se perjudican o benefician del resultado económico de la gestión que el deudor haga de su patrimonio. No pueden intervenir en la administración de los bienes de su deudor, precisamente por ser terceros. Efectos externos del contrato. Abarcan las consecuencias que el contrato acarrea para los terceros, que son personas que no han intervenido en su formación, y el estudio de la modificación de la situación jurídica preexistente que causa todo contrato. La oponibilidad del contrato es un complemento necesario de su relatividad, que regula los efectos del contrato frente a terceros. La regla general respecto a los efectos externos del contrato es precisamente contraria a la expuesta en relación a sus efectos internos. La regla general respecto de estos rige la regla de no producir efectos frente a terceros. Res inter alios acta alis prodesse nec nocere potest en materia de efectos externos. La norma general es que el contrato produce ciertos efectos contra todo, dentro de ciertos límites, en el sentido de que cada contrato entre las partes, para los terceros, es un hecho que existe en el terreno de la realidad. Requisitos para la oponibilidad. Para proteger los derechos de los terceros, existen instituciones y reglas para que un contrato pueda ser opuesto a un tercero, de manera de preservar y garantizar sus derechos frente a los contratantes. A. Que el contrato exista y sea válido. En consecuencia, los terceros a quienes se opone el contrato están legitimados para impugnarlo. B. Certeza de la existencia del contrato, lo que implica la prueba del mismo, bien sea por un documento auténtico o por cualquier otro medio que se considere conducente. C. La fecha cierta del contrato, que en materia civil queda registrada a los casos previstos en el artículo 1359 del Código Civil, y que en materia mercantil pueden probarse libremente. Artículo 127 del Código de Comercio, presumiéndose cierta en la letra de cambio, pagaré y otros instrumentos a la orden. D. El cumplimiento de los requisitos exigidos por el régimen de publicidad de los derechos reales, posesión de buena fe, tratándose de bienes muebles, y registro del contrato tratándose de bienes inmuebles, o el conocimiento efectivo de la existencia del contrato por el tercero a quien se le opone. Efectos del desconocimiento de la situación jurídica producida por el contrato. El tercero, que desconoce la situación jurídica creada por el contrato, puede incurrir en responsabilidad extracontractual cuando intencionalmente o por negligencia efectúa actos en violación de los derechos de alguna de las partes contratantes. Afectación de terceros. También la renuncia de un derecho por una de las partes contratantes puede afectar a un tercero. En pocas palabras, un contrato entre dos personas no puede afectar los derechos de una tercera persona, especialmente si esa tercera persona ha sufrido un daño. Efectos y límites de los efectos externos. A. Contratos por los cuales se transmite o crea un derecho real. Teniendo el derecho real un efecto erga omne, los terceros no pueden desconocer el contrato por el cual se ha transmitido el derecho real o constituido el mismo. Usufructo, uso, habitación, hipoteca, siempre que se hayan cumplido los requisitos de la publicidad registral que sean aplicables. B. Contratos por los cuales se transmite un derecho personal. Tampoco pueden desconocer la transmisión de los derechos personales, bien sea por cesión del crédito, en cuyo caso es necesario que el deudor haya sido notificado o haya aceptado la cesión. Artículo
1550 del Código Civil, o por pago con subrogación, artículo 1301 del Código Civil. Actos que no son oponibles a terceros. A. El documento privado o contradocumento que demuestre la simulación no es oponible a terceros. Artículo 1362 del Código Civil. B. Los documentos privados otorgados por el deudor no tienen fecha cierta respecto de terceros, salvo los casos previstos en el artículo 1359 del Código Civil, y en materia mercantil en relación a la letra de cambio, pagaré y cheque, cuya fecha se presume como cierta. Artículo 127 del Código de Comercio. C. Los actos fraudulentos del deudor que hayan sido declarados como tales. Artículo 1279 del Código Civil. La fuerza obligatoria de los contratos. El principio de la fuerza obligatoria de los contratos es un pilar fundamental del derecho contractual venezolano. Este principio establece que los acuerdos libremente celebrados entre las partes válidamente contratantes generan obligaciones que deben ser cumplidas, adquiriendo así la fuerza de ley entre ellas. El contrato ley es un acuerdo entre dos o más partes que tienen fuerza de ley. Esto significa que lo establecido en el contrato debe cumplirse y en caso de incumplimiento las partes involucradas pueden acudir a tribunales para hacer valer sus derechos. Fundamento legal. Artículo 1133 del Código Civil. Establece claramente este principio. El contrato es una convención entre dos o más personas para constituir, reglar, transmitir, modificar o extinguir entre ellas un vínculo jurídico. Terminación y modificación del contrato. Implica la extinción del vínculo jurídico creado entre las partes. En Venezuela, esta puede ocurrir por diversas causas. La condición resolutoria. La condición resolutoria es una cláusula en un contrato que establece que los efectos del mismo se extinguirán en el futuro si ocurre un evento específico. Nulidad y acción resolutoria. La nulidad se refiere a la invalidez de un acto jurídico desde su origen. La acción resolutoria es el derecho que tiene una de las partes de solicitar la resolución del contrato por incumplimiento de la otra parte. Excepciones sobre los efectos y términos de los contratos. Las excepciones se refieren a las defensas que pueden presentar una parte en un conflicto contractual. Estas pueden incluir la excepción de contrato no cumplido si una parte no ha cumplido con sus obligaciones. La otra puede negarse a cumplir hasta que se satisfaga la obligación. Excepción de la falta de capacidad. Implica que una de las partes no tenía la capacidad legal para celebrar el contrato, lo que puede llevar a la nulidad. Gracias por su atención.